dejar constancia de que el señor ministro de Salud, el señor director de la ADRES, no quisieron intervenir, es decir, no quisieron participar en el debate, señor presidente. Lo que sí vimos es que puede haber habido por parte del flamante ministro del Interior una forma inconfesable de persuasión. Y antes de ver la intervención del valiente representante honorable Andrés Forero del Centro Democrático, en donde deja constancia que se hizo toda la oposición, que el ADRE no compareció, que Benedetti de manera inconfesable hizo que votaran estos representantes en favor de esta reforma a la salud, y además que ya estamos viendo el piloto que no sirve para nada con 800.000 personas y cómo será con 50 millones de colombianos a su cargo. Esto va a ser desastroso. También el honorable representante Andrés Forero habla de que los muertos se van a contar por miles. Vamos a escuchar la intervención. Y eso sí, recuerden que a esto le falta Senado. En el Senado no es tan fácil la cosa y esperamos que sean más conscientes. También se denuncia aquí que en la comisión no se discutieron algunos artículos que allí se aprobaron, como siempre lleno de vicios. Vamos a escucharlo. Que lo quiere hacer toda vez que la ley quinta lo faculta para debatir. Tiene la palabra, doctor Forero. Gracias, señor presidente. Mire, lo primero que debo hacer es plantear, señor secretario, para que usted lo deje en el acta, que algunos de esos artículos no fueron dejados como constancia, no fueron discutidos en la Comisión Séptima, de los últimos que se aprobaron, artículos nuevos. Uno particularmente me preocupa, señor presidente, relacionado con el tema de la convalidación de títulos, que puede abrir la puerta para que se convaliden los títulos de los médicos comunitarios venezolanos, presidente. Eso me preocupa. Dejando eso de lado, presidente, debo decir lo siguiente. Yo soy respetuoso de la democracia, presidente. Yo lamento que se haya aprobado esta reforma a la salud porque veo que su aprobación es inminente, pero respeto la democracia. Pero lo que puedo decirle al país, presidente, lo que puedo decirle a los pacientes es que el Centro Democrático y yo personalmente hicimos todo lo posible, dimos un debate de altura con argumentos, porque consideramos que este proyecto, en lugar de corregir los problemas que tiene nuestro sistema, los termina agravando, señor presidente, porque es un sistema que no pone en el centro la atención a los pacientes, sino que el gobierno ha privilegiado la imposición de su ideología y de su dogmatismo. Presidente, esperamos que nosotros estemos equivocados, pero los pilotos que hemos visto de esta reforma hacen pensar que vamos a tener razón y que si esto llegase a ser ley de la República, lamentablemente los resultados de esta mala reforma se van a contar por miles de muertos. Presidente, aquí además debo dejar constancia de que el señor ministro de Salud, el señor director de la ADRES, no quisieron intervenir, es decir, no quisieron participar en el debate, señor presidente. Lo que sí vimos es que puede haber habido por parte del flamante ministro del Interior una forma inconfesable de persuasión. Presidente, dejo esta constancia histórica. El Centro Democrático se opuso a esta reforma de manera legítima, de manera democrática y de manera rigurosa. Esperemos que, ojalá el tiempo no nos dé la razón, pero como digo, presidente, los pilotos ya nos la están dando. Muchas gracias.